Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la azotea electoral de Revista Factum. Hoy es lunes 26 de febrero, significa que faltan 6 días para las elecciones del 4 de marzo, donde los salvadoreños vamos a escoger 84 diputados y 262 consejos municipales, una fecha muy importante debido a todo lo que está en juego. Hoy vamos a hablar sobre las candidaturas no partidarias, sobre estos candidatos que todavía, por lo jugado en las pasadas elecciones, lo tienen todavía muy complicado. Tenemos de invitada esta tarde a Lucía Sánchez. Lucía Sánchez es abogada, intentó ser candidata no partidaria, al final no consiguió las firmas necesarias para la inscripción de su candidatura, pero creo que tiene una postura totalmente válida para hablar sobre este proceso de las candidaturas no partidarias y para también ayudarnos a analizar en esta semana de reflexión todo lo que implica la campaña electoral. Esta campaña de 2018, que es la antesala de las elecciones, además de las presidenciales de 2019. Lucía, muchas gracias por estar acá. Hombre, César, un gusto estar acá con ustedes y bueno, aquí estamos para conversar sobre este tema tan interesante. Lucía, ¿por qué no cuajan las candidaturas no partidarias? Fíjate que cualquiera diría que porque fue una petición que vino de la ciudadanía, es un clamor de la ciudadanía como tal, pero los diferentes ejercicios lo han demostrado que no están así. Ya este es el tercer ejercicio en el cual este tipo de participación política alternativa empieza a tener como mayor ruido. Perdón, ¿qué pasó? No estamos transmitiendo. Vamos a empezar otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué no estaba transmitiendo? No estaba transmitiendo. ¿En todo este rato? Sí. Paciente. No, tranquilo, lo que pasa es que me he inspirado, digo, porque es que no soy tartamudo, Lo siento, brother. lo Sentido de siento. práctica. Es que mira, perdón, es que se me quedó escondido aquí un botón, viejo. Vaya, te voy a cambiar la pregunta, te voy a decir, ¿por qué? Vaya, vamos, yo les aviso. Silencio ahorita. Buenas tardes, bienvenidos a la azotea electoral de Revista Factum, el espacio para hablar en esta semana de reflexión antes de las elecciones legislativas y municipales del próximo 4 de marzo. Hoy es lunes 26 de febrero, lo que significa que faltan 6 días para las cruciales elecciones de este domingo. La antesala del proceso electoral, además de marzo de 2019, cuando elegiremos al próximo presidente, porque de momento no hay ninguna, al menos candidata interesada, presidente de la República. Hoy vamos a hablar sobre las candidaturas no partidarias, pero también vamos a hablar sobre lo que ha implicado en el proceso electoral, en la campaña que hemos tenido que soportar los salvadoreños en los últimos 3 meses y de todo lo relacionado con el tema. Para eso hemos invitado a Lucía Sánchez. Lucía Sánchez es abogada y además intentó ser candidata a diputada no partidaria en estas elecciones. Al final, Lucía no alcanzó las firmas y por lo tanto no pudo inscribir su candidatura. En cualquier caso, Lucía creemos que es una analista totalmente válida para este proceso electoral. Ella vivió en carne propia lo que significa tratar de luchar contra este sistema electoral que está de momento plegado hacia los partidos políticos. Lucía, buenas tardes, gracias por estar acá. Hola César, buenas tardes, un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación. Lucía, lo primero que quiero preguntarte es, ¿por qué crees que no cuajan las candidaturas no partidarias? El caso de las candidaturas no partidarias como una forma o expresión alterna de participación política en El Salvador, creo yo que está amarrado con el sistema electoral. Lamentablemente el sistema electoral está diseñado para que las candidaturas no partidarias no lleguen. Actualmente se han dado algunas reformas que podrían, en esta elección sí, podría ser, porque ya hay 4 candidatos inscritos, eso es primera vez que se logra, puede ser por alguna reforma, una resolución de la sala, podría ser que el resultado que tengamos en esta elección sea diferente. Esto pasa también, como decía, el mismo sistema está diseñado para que los partidos políticos sean quienes logren tener
representación política en la Asamblea. Perdón, ¿vos crees que esta elección habrá alguno de los 4 candidatos no partidarios, en el caso de San Salvador, que llegue a la Asamblea Legislativa? Lo veo bastante difícil, honestamente. Entonces no te entendí bien, porque te entendía que iba a haber un... Yo creo, lo que pasa es que en esta elección se dio un cambio a las reglas del juego, por decirlo así, en el caso de los no partidarios. En este caso decía yo que puede ser que logre, aunque sea uno, entrar a la Asamblea. Esto es por el sistema de repartos que nosotros tenemos. En este caso, el residuo en San Salvador viene siendo no menor de 20,000 votos, lo cual significa que entre los 4 tendrían que sacar mínimo 5,000 votos para que uno pueda entrar. La diferencia de ahora con las anteriores era que una vez estos son candidatos y están en la papeleta, los votos anteriormente se contaban por cada no partidario que salía, por ejemplo. Ahora no, ahora a través de una resolución de la sala, esto abre la posibilidad de que alguien llegue. Es decir, todos los que van compitiendo se suman todos los votos de todos los no partidarios y eso puede abrir la llave para que uno entre o 2. No sé, dependiendo la cantidad de votos y dependiendo la cantidad, más bien el residuo que sea en el caso de San Salvador, que como digo, normalmente ha sido no menor a 20,000. Pero se antoja una posibilidad bien complicada, Sí, dado el sistema electoral. A ver, vos tenías en cuenta eso a la hora de entrar a participar y de todas formas lo intentaste. ¿Por qué? Sí, Porque... claro. Fíjate que no, en ese momento, y ahora también no me sentía representada por los partidos políticos. Antes de contestarte esa pregunta, que por qué opté esta vía, quiero aclarar que yo sí, como buena demócrata, creo en el sistema de partidos, creo en los partidos. Lo que no creo es los partidos que están actualmente, cómo están actuando. Creo que la naturaleza, la esencia, las funciones por lo que un partido político se crea en El Salvador se han perdido. Por eso es necesario que este tipo de participaciones políticas alternativas surjan, primero para motivar a que los mismos partidos políticos sientan la necesidad de renovarse. Creo que hay un sentimiento desde la población que quieren algo diferente, que quieren algo distinto, que quieren una nueva forma de hacer política y no lo están encontrando en los partidos. Por eso es que opté por este camino, quizás el más difícil, tomando en cuenta cómo está configurado el sistema político electoral de El Salvador. Yo creo que, y era parte de mi eslogan, ¿no? Los cambios se provocan, y sigo creyendo lo mismo. Para que los cambios sucedan, no van a suceder haciendo lo mismo, conformándote, o solo estar criticando, viendo que las cosas pasan y nada más. Era parte de un ejercicio, yo sabía que todo lo que venía, pero era parte de un ejercicio de también ir moviendo, que la gente empiece a decir, bueno, si me estoy quejando, pues yo también puedo participar, a pesar que se tengan todo en contra. El artículo 85 de la Constitución es claro respecto a que el sistema se expresa por medio de los partidos políticos. ¿Por qué entonces, sabiendo que es una empresa bastante difícil adentrarse como candidato no partidario, como ser una especie de golondrina, por qué no entonces formar un nuevo partido político? Si además decís que estás a favor de los partidos políticos. De hecho, hubieron unos intentos de querer formar un partido político antes de, lamentablemente, pues en el camino no se pudo concretar. Por eso es que era sí o sí participar. Para mí en esas elecciones era sí o sí participar, indistintamente el resultado. ¿Por qué? Porque lo que se lograba, lo que se quería también era, y hablo a título personal, era generar un tipo de conciencia en la ciudadanía, que vean que sí, que es necesario primero participar. O sea, no podés decir, estos partidos no sirven, no hacen nada, pero te quedás en el sillón de tu casa sin hacer nada. También porque venía de organizaciones de la sociedad civil, en la cual llevo aproximadamente 8 o 9 años haciendo activismo, y eso también me permitió tener como un panorama más claro de lo que los partidos políticos eran actualmente. Como dije, no me sentía representada por ninguno, y al no haber ese vehículo, por decirlo así, en el cual yo me sentía representada, pues opté por esta vía. Hay al menos algo que a mí siempre me ha parecido una contradicción. Si nos atenemos a lo que dicen las encuestas de opinión, y en especial la más reciente del UDOP, que dice que los salvadoreños están cansados, están hartos del sistema de partidos políticos, de los partidos políticos que tenemos ahora, y si vemos al menos el resultado de las pasadas elecciones legislativas, donde ninguno de los no partidarios consiguió nada, pareciera que ese discurso como que no pegan, es decir, están hartos, pero tampoco están dispuestos a apoyar a candidaturas no partidarias. ¿Por qué? Sí, yo creo que hay un poco de todo. Primero, yo creo que hay una crisis de liderazgo en El Salvador. Hay una crisis también de representación y hay una crisis desde la ciudadanía que nomás critica pero no hace nada. Eso creo que es muy dañino para El Salvador.
Primero, la falta de líderes comprometidos que sean capaces de generar, de esos disensos que tenemos en la sociedad, generar consensos y a través de eso generar políticas públicas, decisiones que sean, que traten de tener todos los puntos de vista, por un lado. Pero por otro tenemos actualmente políticos, o más bien líderes, o como decía, o lo que llamamos líderes, que no están, si nosotros vemos los diferentes secretarios de partidos políticos, veamos que son los mismos que estaban antes de la guerra, en la guerra y posguerra, todavía siguen ahí. Entonces falta una renovación, falta un liderazgo fresco que venga a quitar toda esa cultura que venimos jalando, que venimos arrastrando desde la guerra, esos conflictos, esa forma tan distinta de hacer las cosas. Creo que necesitamos a alguien, o líderes, no necesariamente uno, ¿no? Sino unos líderes que sean capaces de conducir el país a través de prácticas distintas, como lo que es el diálogo, el consenso, pero eso se replica también en la sociedad. O sea, tenemos una sociedad altamente violenta. Y esto lo ves reflejado en los diferentes, cómo la gente se comporta, por ejemplo. Ahora bien, la crisis de representación también pasa por eso. O sea, la ciudadanía no siente conexión, no hay representación entre los que están gobernando y ellos. Pero a la vez, y esta, como tú decías, es una contradicción muy lamentable, que por un lado debería ser lo contrario, ¿no? Si no te sentís representado, si sentís que los partidos políticos, o los actuales o los tradicionales, hacen política tradicional y querés que las cosas cambien, pues solo criticando, eso difícilmente va a pasar. Pero ¿y entonces qué nos queda, Lucía? Si al final, si bien es cierto, las candidaturas independientes, no partidarias, no parece que vayan a ganar ningún escaño en las próximas legislaturas, y además los partidos, la gente, pese a ese hartazgo, va a volver a votar por ellos, ¿qué nos queda a los ciudadanos? Puchica, la verdad es que es una pregunta bastante complicada, no te sabría decir una respuesta así puntual, porque obedece a diferentes, primero creo que es la falta de cultura política que tenemos en El Salvador, o la nula cultura política, la falta de un compromiso ciudadano. Yo creo que en El Salvador, yo lo dije en otras entrevistas, tenemos un problema de que nos faltan liderazgos. O sea, hay demasiadas candidaturas, si no solo veamos, son como más de 580 candidaturas para diputados y solo van a quedar 84. Hay hasta decir, ya no de todos los colores, de todos los sabores, candidatos, pero no hay líderes, no ves líderes. Y para vos, ¿qué es o qué debería tener un líder entonces? Para mí debería tener ciertas cualidades que permitan generar consensos a través de la diversidad, a través de la pluralidad que tenemos de ideas. Porque lamentablemente en los diferentes partidos políticos o algunos movimientos también de la sociedad civil, hay que decirlo, pareciera que son como septas, ¿no? Que tenés que pensar tal cual como ellos piensan, y si pensás distinto ya te relegan, te sacan o te expulsan o hacen cualquier cosa, o no te toman en cuenta o no te ponen. Entonces creo que primero necesitamos un vehículo que tenga esas características, ¿no? Que sea íntegro, que trabaje por la transparencia, pero que también logre articular las diferentes posturas, los diferentes pensamientos. Creo que la democracia, y yo así lo pienso, la democracia del siglo pasado es que gana la mayoría más uno, pero yo creo que la democracia del siglo XXI debería ser que no gane la mayoría, sino que se logre consensuar todos los puntos de vista de aquellas minorías o aquellos sectores minoritarios que se llaman, pues también son parte de la población. Y si no las tomas en cuenta, estás generando y estás haciendo política de la tradicional para mí. Entonces creo que son diferentes factores, pero principalmente la falta de educación también. O sea, el voto que tenemos en El Salvador es más del corazón, es más sensacionalista, del vaso, de la cuchara, de la lámina. Creo que nos falta mucho por generar un voto razonado e informado. Cuando empecemos a tener ese tipo de votantes, ese tipo de ciudadanos, que pasemos de electores a ciudadanos, vamos a poder empezar a ver los cambios. Yo creo que los cambios en el sistema electoral, el sistema político, necesitan una reingeniería, pero esos procesos, sobre todo los procesos sociales, no pasan de la noche a la mañana, mucho menos de una elección a otra. Yo empezaría a pensar que podemos empezar a ver algunos rasgos de algunos cambios a partir del 2021. ¿Por qué a partir del 2021? Creo que esta elección es fundamental. Esta elección es fundamental, primero porque se juegan muchas cosas. Y quizás retrocediendo un poquito, esa también era una de las apuestas que a mí me motivó a participar. Esta elección que viene es fundamental,
No solo se eligen los 262 municipios, no solo se eligen 84 diputados. Esos diputados que quedan van a elegir, bueno, el otro año hay elecciones de segundo grado. Se elige lo que es la Sala de lo Constitucional para los siguientes 9 años. Este año. Sí, este año, perdón. Se elige fiscal general de la República. Esas instituciones son fundamentales para garantizar la democracia en El Salvador, o parte de ello. Por eso creo que era necesario que otros actores distintos llegaran a romper esa lógica que se tiene en cada elección, de que los partidos políticos son los que llenan las propuestas, son los que llenan las encuestas, son los que llenan los medios, pero de propuestas no tenés nada. Entonces, a pesar de que tenga mis reservas en cuanto a al éxito que puedan tener hoy los candidatos no partidarios, creo que la lucha que han llevado es bastante loable, es bastante, primero porque nunca habíamos tenido 4, se habían tenido 2 a lo sumo. Así es. Entonces, eso es importante. Segundo, las trabas pudieron sobrepasar todas las trabas que el Tribunal Supremo Electoral les puso. Se ampararon a la sala y la sala les dio la razón. Entonces, creo que ese tipo de cosas se reconocen y creo que van a marcar un punto, ojalá sea un punto de inflexión en El Salvador en cuanto a las candidaturas. Estamos en vivo desde la azotea electoral de Revista Factum. Quiero invitarlos también a enviar sus preguntas vía Twitter, vía Facebook Live también. Estaremos contestando, especialmente Lucía, todas sus inquietudes sobre este tema, sobre las candidaturas no partidarias y también un poco para analizar lo que ha sido esta campaña electoral. Como decía Lucía, la nueva legislatura estará a cargo de la elección tan importante como la nueva Sala de lo Constitucional. Hablando de la Sala de lo Constitucional, Lucía, quería preguntarte una cosa. Hay gente, dame tu opinión, ¿crees que la Sala se ha excedido en sus resoluciones? Hay gente que piensa que ha legislado para permitir la despartidización del sistema. Ese es un debate bastante interesante y que muchos lo tienen, la verdad. Yo creo que mira, algunas resoluciones sí las he compartido en la totalidad con la Sala de lo Constitucional porque creo que debe haber alguien que le corrija la plana a quien lo está haciendo mal. Entonces, la Sala no es que esté legislando, sino más bien está resolviendo demandas que los ciudadanos presentan. Entonces, o porque crean que hay inconstitucionalidad en algún proceso, en alguna ley, pero yo no creo que esté legislando. Sí, más bien, en algunas resoluciones puntuales, sí creo que ha excedido sus funciones, por decirlo así, o ha resuelto cosas que no se han pedido o no eran el centro de la demanda o de la solicitud. Entonces, creo yo que decir así como que la Sala está legislando, yo no me atrevería a decir eso. Yo más bien creo que la Sala lo que está es corrigiendo la plana de aquellos que abusan del poder para hacer cosas a conveniencia. También es una forma de controlar, ¿no? La teoría de los controles, ¿no? Los pesos y los contrapesos. Creo que en una democracia o en un sistema que se respete el Estado de Derecho, el sistema de pesos y contrapesos es totalmente válido y que funcione, qué bueno que funciona. Lo contrario sería, a mí me preocuparía que no funcionara, que regresáramos a salas de años anteriores, de periodos anteriores, en las cuales nadie sabía que existía la Sala de lo Constitucional. A partir de estos magistrados es que se empieza a visibilizar más el trabajo y la importancia, sobre todo, que tiene una Sala de lo Constitucional en un país. ¿En qué resoluciones te parece que se han extralimitado? Sobre todo, me parece que se extralimitó puntualmente en la que declaró inconstitucional los diputados suplentes. ¿Por qué? Porque las reglas del juego que estaban en el anterior más bien en el anterior proceso electoral, es decir, ya estaban diseñadas. Y con esas reglas del juego, los candidatos se sometieron. Y con eso jugamos, ¿no? Entonces, creo que así estaba diseñado que la legislación electoral no decía que tenías que elegir a los candidatos suplentes de manera directa. Si bien el artículo 85 de la Constitución dice que el voto tiene que ser directo, pero creo que primero tendríamos que haber tenido una legislación que dijese eso y que los partidos no la cumplieran, por ejemplo. En ese caso creo que sí se extralimitó, creo que la población votó a partir de lo que se le presentó.
Entonces, repito, con las reglas del juego que estaban en aquel momento. No teníamos esa resolución en la cual hoy dice que, aunque no lleve la foto el candidato suplente, pero sí tiene que llevar el nombre, por aquello del voto directo. Entonces no teníamos esta resolución. Entonces teníamos un sistema distinto, o más bien reglas del juego distintas a las de ahora. Por lo tanto, creo que venir a declarar inconstitucional 84 diputados, sí me parece a mí que en ese caso sí se excedieron. Y con base a eso podríamos decir que también la ley ya estipulaba, la Constitución estipulaba que el poder político reside en los partidos políticos y que por lo tanto las candidaturas no partidarias no deberían ser. Pero eso es un caso diferente, porque si bien es cierto, la Constitución, el artículo 85 lo dice expresamente, pero estas se reconocieron a través de una demanda de la ciudadanía y la Sala resolvió. Esta resolución, esa sentencia de la Sala se convierte parte de lo que los abogados llaman el bloque constitucional, que son esas resoluciones, son esos reglamentos que tienen normas que pueden complementar la Constitución. Por lo tanto, la Constitución la verdad es que no puede tener todo, ¿no? Es decir, nada más es como un manual de lo que debería ser y cuestiones más específicas ya la regulan otras leyes. Pero como digo, esta sentencia que resolvió sobre las candidaturas no partidarias forma parte también del bloque constitucional. Por lo tanto, a mi parecer, no podría decir que se está violentando la Constitución al reconocer estas participaciones políticas alternas como lo son las candidaturas no partidarias. ¿Qué te parece que es lo más difícil o qué fue lo más difícil en tu caso para intentar ser diputada? Es decir, la recolección de firmas, ya que según tu medio comunicado, ya hacer tu decías que había llegado a 6.000, ¿no? Ya la mitad de lo que se necesitaba. ¿Lo más complicado es la recolección de firmas? La verdad es que hay diferentes obstáculos de diferentes tipos o diferentes áreas. Hay obstáculos desde el mismo sistema político, por ejemplo, las reglas del juego. La cancha está desigual en cuanto a las personas que quieren optar por esta vía en cuanto a los partidos. ¿Por qué? Primero se les pide requisitos que los partidos políticos ni de chiste le van a pedir. Entonces creo que desde ahí ya hay una desventaja, ya hay un obstáculo para cualquiera que se quiera, por decir así, lanzar a esta aventura. Hay obstáculos sociales, culturales también, como yo decía, la falta de cultura política que tenemos, ¿no? En El Salvador también eso de alguna forma no hace que la gente se informe. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabía que existía esta figura. Hay problemas también de carácter económico, ¿no? Sin duda, porque no puedes recibir financiamiento hasta que ya sos candidato oficial. Y particularmente a mí me sucedieron también problemas de seguridad. Habían lugares en donde con mi equipo, que eran pues mis familiares y algunos amigos que servían de voluntarios, sí llegaban pandilleros a decirte, mira, ¿y qué andas haciendo acá, verdad? O sea, sobre todo como eran jóvenes y hombres, eran como... Entonces, ya mejor optamos por cuidar la seguridad de las personas. ¿Te tocó negociar en algún momento con No, para nada, entrar? No, para nada. De hecho, yo no presencié ese, sino que fue ya mi equipo me dijeron, mira, sucedió esto. Por lo tanto, yo no iba a arriesgar a gente de mi equipo por este tipo de cosas. Es más, actualmente, uno de los candidatos no partidarios también denunció que en un mercado de un municipio también llegaron y de hecho prácticamente lo sacaron del lugar donde andaban más bien haciendo ya campaña, ¿no? Entonces, el tema de la seguridad es bien difícil. Otra situación que nos pasó a mí fue en cuanto a los DUIs. Te decía todo el mundo, sí, démoslo, pero cuando ya tú le pedías el DUI para que te diera la firma, te decía, necesitas el DUI. Sí, no, entonces no. ¿Y por qué? ¿Qué alegaba la gente? Pues, cuestiones de seguridad principalmente. Decían, no, es que yo no sé quién va a tener esta información, yo no sé dónde va a llegar. Entonces te tocaba explicarle que ya los libros estaban autorizados por el tribunal, que era una información que solo tú ibas a tener y posteriormente el tribunal. Y mucha gente te decía, no, la verdad es que no quiero que mi información o mi DUI sobre todo esté ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que había mucho temor en cuanto a eso. Como digo, quizás el principal obstáculo es que la cancha está desigual. Las normas que están reguladas en el decreto 555, que regula todo lo de las candidaturas no partidarias, si nosotros lo vamos desglosando, la verdad es que la cancha está desigual, primero por la cantidad de firmas. A un partido político le piden 50.000 firmas y puede presentar candidaturas para diputados, para presidenciales, para Parlamento Centroamericano, para municipios en todo El Salvador. Entonces, a un candidato no partidario que quiera
irse por un departamento, en el caso de San Salvador son 12.000 firmas. Y tenés que tener en cuenta que el tribunal va a hacer votación de firmas, como decimos. Cualquier pero le ponen, y eso lo pudimos ver en este proceso de los no partidarios. Entonces tenés también, del otro lado, el árbitro está contra tuya. Es como que estés jugando 12 contra 11, ¿verdad? O sea, la cancha de entrada por el árbitro está totalmente desigual. Nosotros presentamos problemas de atraso, por ejemplo. Nosotros el formulario que el tribunal tenía que dar se tardó como un mes para dárnoslo. Desde ahí ya nosotros íbamos contra el tiempo. Luego la de los libros también fue un proceso bastante que el tribunal dilataba cuando la ley te decía que máximo 10 días tenían que regresarte los libros. Entonces todo eso tenías en contra varias situaciones, desde lo político, económico, social, cultural, pero aún así creo yo que es importante y es necesario hacer ese tipo de ejercicios. Es decir, si no te sentís cómodo y no te sentís representado por los partidos o no crees, porque hay gente que no cree en los partidos, ¿no? Dice, no, los partidos no. Bueno, esta es la vía y el tribunal debería de garantizar el mismo trato para cualquier persona que tenga intención de postularse. ¿Por qué? Porque si no se convierte en un violador de derechos políticos. Y eso pasó con el caso de las firmas, por ejemplo. En la resolución de enero de la sala. Exactamente, porque el tribunal no tiene ni la competencia ni la calidad para venirle a un ciudadano a privar o a limitar sus derechos políticos. Es decir, primero a querer optar a un cargo y segundo, un ciudadano perfectamente le puede dar la firma a los candidatos no partidarios de ese departamento que él quiera. Entonces, el tribunal venía limitando derechos. Entonces, desde ahí vos ves que hay, no solo desde lo formal, por decirlo así, legislativo, tenemos una desigualdad. Ya al entrar a la cancha y jugar, ya cuando empiezan los 90 minutos, desde ahí ya el árbitro también está en contra vos. Entonces, sí es bien complicado. Hace un rato ocupaste una palabra que me parece muy interesante de tu eslogan, una de ellas, el cambio. Cambio también han tenido, o al menos esa palabra ha sido utilizada por los partidos políticos en muchas ocasiones. De hecho, uno de los candidatos a la alcaldía de San Salvador la utiliza. ¿Te parece que esa era la mejor forma de entrarle a la gente, teniendo en cuenta lo usada que está esa estrategia del cambio, el cambio, el cambio? ¿Te parece que el San Salvador no cambia nunca nada? Sí, yo creo que quizás no fue la mejor palabra, ¿no? Pero la idea sigue siendo, y es que también la gente te vende como cambio cualquier cosa. Y posiblemente pueda ser así, pero también el cambio venía el cambio en la forma de hacer política. O sea, no solo decir vamos a cambiar porque vamos a cambiar. Yo hoy puedo traer esta camiseta blanca y mañana una negra, sigue siendo la camiseta, pero es un cambio. Eso no quiere decir que sea mejor a la blanca o viceversa. Entonces yo creo que se ha trastocado maliciosamente la palabra cambio y se ha querido vender como algo siempre positivo, o sea, siempre positivo, y así hay que reconocerlo. Pero yo iba con la idea de que teníamos que cambiar la forma de hacer política. A lo mejor no iba toda la frase, pero la idea es esa, cambiar la forma de hacer política. Y cambiar la forma de hacer política para mí pasa primero por que sea una política íntegra, que sea una política ética, que sea una política transparente, que sea una política de diálogo, de consenso, cosa que en los partidos actuales no lo ves. Entonces, creo que sí han trastocado ahí la palabra cambio, ¿no? Hablemos de la campaña, en este momento, de la campaña actual. ¿Te parece? Bueno, hay en este momento un llamado de parte de un sector de la política en anular el voto. Y lo dicen y lo venden como una opción totalmente válida, de una expresión ciudadana, de castigo a las políticas y a los políticos actuales, a la forma de hacer política. ¿Cuál es tu opinión respecto al voto nulo? Mira, yo creo que el voto nulo, quienes piensan así, yo respeto, es un derecho político que tienen, o sea, es decir, tú puedes, sería votar también, no solo que vas a anular, pero creo que yo respeto esa postura, no la comparto para estas elecciones, principalmente. Y aquí sí tengo que ser responsable en esto, porque en algún momento yo sí creo que tal vez la cantidad de votos nulos no logre tener el impacto que se busca. Pero en esta ocasión creo que hay sectores, no todos aclaro, hay sectores que han vendido la idea del voto nulo como porque no están compitiendo. Entonces, y eso a mí me parece no solo irresponsable, sino totalmente reprochable, ¿no? Nefasto, que es sí, porque tú no apareces, entonces votamos nulo. ¿Te referías a Nayib Bukele?
principalmente, y también puede ser que hayan otros personajes que actualmente tal vez no lo han expresado, que tengan intenciones de participar, pero que estén pidiendo voto nulo, y puede ser que en las otras elecciones, cuando ya se conforme, ya sea un movimiento o partido, sí estén pidiendo el voto. Entonces esa no me parece que sea coherente. Actualmente creo que el sistema político y el sistema electoral, el voto nulo no tiene todavía la fuerza, por decirlo así, que la gente cree que tiene o se quiere que se tenga. Creo que anular en estas elecciones yo no lo veo como una opción personalmente. Como digo, respeto, pero no la comparto. Pero si no estás a favor de todos los partidos políticos que hay, no al sistema de partidos políticos, sino a esos partidos políticos, lo más congruente no sería anular el voto. No, porque en el caso de cuando yo empecé a participar todavía no conocíamos ni candidaturas ni nada, entonces era una alternativa, pero yo no lo veo, yo creo que si nos ponemos a escudriñar, a revisar, yo creo que va a pasar también por hacer una tarea de información, de ver sus currículums, de qué proponen, de dónde vienen, quiénes son, qué van a proponer, cómo lo van a proponer, de dónde van a financiar lo que proponen. Creo que podemos hacer un ejercicio y creo que podría, aunque la tarea sea difícil, poder dentro de esos 582 candidaturas más bien que hay, creo que podría salvarse unos cuantos en el cual yo creo que les podría dar mi voto. No lo tengo definido, me falta esta semana para reflexionar, pero, y sí, alguien podría decir, se está eligiendo dentro de lo menos malo. Pues sí, se está eligiendo dentro de los menos malos, pero ¿por qué se está eligiendo dentro de los menos malos? Porque los buenos no se involucran, porque los buenos no se meten, porque... ¿Quiénes son los buenos? No quiero, a ver, no estoy diciendo, a ver, con esto no quiero decir que la gente que no participa per se sea buena, no, pero yo sí conozco mucha gente que tiene liderazgo suficiente, que tiene las capacidades suficientes, que tiene la integridad suficiente para poder entrar a la política, pero no quieren o están desanimados o sienten que nadan contracorriente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que sí hay gente que vale la pena, que tenemos que tener nosotros ahí dentro de estas competiciones. Pero como digo, lamentablemente, y así lo quiero reconocer, lamentablemente hay que elegir dentro de lo menos malo. ¿Por qué? Porque creo que esta es una oportunidad, sobre todo porque esta legislatura no puede ser indiferente. Es decir, como dije anteriormente, esta legislatura define un montón de cosas, no solo son los 3 años, elige los nuevos magistrados que van a durar 9 años, elige fiscal, y ante eso creo yo que al menos, si no vamos a tener lo mejor en la asamblea, al menos no tengamos lo peor. Creo que esta es una oportunidad de poder, al menos a través del voto por rostro, poder poner a aquellas personas que nunca han estado, que tienen propuestas, quizás no las comparta o no satisfagan totalmente mis ideales o lo que yo pienso, lo que yo quiero para mi país, pero sí tienen ciertas propuestas o cualidades o calidades que podrían hacer un cambio. Lo que sí tengo claro es que no voy a votar por ninguno de reelección, eso sí, pero creo yo que esta puede ser una oportunidad para que saquemos a esos políticos que ya llevan más de 30 años, 12 años, 15 años y han estado ahí, incluso los que llevan 3 y no han hecho nada. Entonces creo que esa es una oportunidad para poder elegir a nuevas personas. Me voy a quedar con 2 de las cosas que he dicho, vamos a ir a una pausa. Has dicho escudriñar y eso me parece muy interesante porque así lo estás haciendo ver como que hay que meterse en el lodo a intentar sacar si hay algo que merezca la pena. También hay 2 comentarios que lo vamos a leer después de la pauta, hay algún par de preguntas también para vos. Vamos a ir a ver un video elaborado por Revista Factum que explica el proceso de juntas receptoras de votos. Además, este año ha sido interesante esta elección porque las juntas van a ser integradas por ciudadanos que han sido llamados por el Tribunal Supremo Electoral más allá de los partidos políticos. Acompáñanos a ver el video y seguimos con la entrevista. ¿Fuiste seleccionado para estar en una junta receptora de votos? Acá te explicamos qué son estos organismos electorales y qué funciones te van a corresponder el próximo 4 de marzo. La Junta Receptora de Votos, o JRV, es la representación local del Tribunal Supremo Electoral en el día de la elección. Cada JRV es la autoridad que se encarga de facilitar el derecho al voto de la población. También tiene la tarea de contar los votos al final de la jornada electoral, redactar el acta de escrutinio y enviarla al tribunal para que junto con las otras actas de las demás JRV se haga el conteo final.
La JRB está conformada por 5 miembros, aunque en casos excepcionales puede funcionar con un mínimo de 3 personas. Si has resultado seleccionado, podés ocupar cualquiera de los 5 cargos que conforman una JRB. El presidente de la JRB se sienta en un extremo de la mesa. Él tiene la función de verificar el DUI del votante y que la persona no tenga ninguna marca de tinta que indique que ya votó. El presidente sella en el padrón de búsqueda el lema "Se presentó a votar" al lado del nombre del votante. El secretario se encarga de sellar las 2 papeletas de votación, de alcaldes y diputados, retira las esquinas desprendibles de las papeletas y se las entrega al votante con un crayón. El primer vocal busca al votante en el padrón de firmas, se cerciora de que el ciudadano devuelva el crayón y verifica que el elector firme o estampe su huella en el padrón de firmas. El segundo vocal se encarga de que el elector coloque su dedo en el frasco de tinta indeleble, le regresa el DUI y registra la afluencia y el sexo de los votantes que llegan a sufragar. Por último, el tercer vocal vela porque el flujo de votantes no se interrumpa, que los anaqueles se utilicen adecuadamente y tiene el deber de garantizar un trato preferencial a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas o con bebés en brazos. Si fuiste seleccionado, debes recordar lo siguiente. Tenés que asistir a las capacitaciones que hará el Tribunal Supremo Electoral. El día de la elección, debes presentarte al centro de votación a las 5 de la mañana. Por tu colaboración, el TSE te pagará $25. Te darán $10 antes del domingo de elección y $15 después de las votaciones. Debes recordar que si no tenés justificación legal para no participar como miembro de JRB, te puede costar una multa económica y restricciones dentro del país. Recordá que si no vivís en el país, si tenés planeado un viaje para esa fecha, si no podés leer ni escribir, tenés más de 60 años, o si padeces una enfermedad que te incapacite o te enfermas, debes comprobarlo al TSE para que no te multen. Por cualquier duda, podés llamar al 2209-4040 o podés escribirle al tribunal en sus redes sociales en Facebook y Twitter. Gracias por estar en su sintonía y gracias por estar viendo esta entrevista. Estamos en Azotea Electoral desde la revista Factum en Antiguo Jucatlán. Estamos hablando sobre las candidaturas no partidarias, sobre el proceso electoral. Faltan 6 días para las elecciones del 4 de marzo, donde se van a elegir 84 diputados y diputadas y 262 consejos municipales. Hoy nos acompaña Lucía Sánchez. Ella podríamos decir que intentó ser candidata no partidaria y nos ayuda a analizar esto. Hay 2 preguntas de la gente que nos está sintonizando. Marina Ortiz pregunta, ¿cómo ve la comentarista de que las juntas receptoras de votos sean personas civiles y no partidarias? ¿Cree que se lograría la imparcialidad? Y luego pregunta, ¿crees que te las lea las 2 de una sola vez? Ok, dale, Sí. dale. Emiliano Luna dice, saludos, conociendo todas las falencias y tramafases del sistema electoral, ¿por qué se insiste en participar en el proceso? Las mafias partidarias tienen copado el Estado y no van a permitir intromisiones. Ellos imponen las reglas del juego, de ahí la importancia y relevancia del voto nulo, el cual no se enfila contra un partido en particular, sino contra el sistema en general. Bueno, interesantes preguntas. La primera, creo que es primera vez que vamos a este tipo de participación, que los ciudadanos no organizados en partidos políticos formen parte de las juntas receptores de votos. Yo creo que esto es saludable, en la medida en que la ciudadanía se empieza a involucrar en los procesos, a ser vigilantes, a ser observadores de lo que está pasando. Vamos a ir viendo cómo se hacen los diferentes procesos en las diferentes juntas de receptores de votos. Creo que esto vendría a darle, no sé si parcialidad, pero sí creo que puede ser que ciudadanos que no estén en partidos políticos den otra visión o den otro tipo de resultado, no alterar el resultado más bien, sino más bien ordenar, y tal vez se podría hacer un poco más digerible esta tarea, ¿no?
es importante también decir que estas personas que van a conformar la JRB no todas fueron sorteadas, sino que buena parte o más de la mitad de estos fueron propuestos por partidos políticos. Algunos partidos políticos lo que hicieron, y para nadie es secreto que eso fue lo que hicieron, sacaron un montón de personas que estaban en su padrón electoral y mandarlos al tribunal como personas no militantes o no pertenecientes a partidos políticos para que fuesen parte de esto. Entonces, que los partidos no tengan injerencia en la JRB lo veo bien difícil. Primero porque el número de ciudadanos que no están en partidos son menor al de los partidos políticos. Pero, no sé, como digo, no sé si garantizaría parcialidad, pero yo sí lo veo positivo y saludable, porque esa es una forma de ir potabilizando, creo yo, estos procesos electorales que siempre han estado en manos exclusivamente de los partidos políticos. Entonces yo creo que la entrada de ciudadanos civiles, por decirlo así, va a ser positivo. No sé si se logra imparcialidad o no, bueno, habría que preguntar por qué se piensa que es parcial o imparcial. Entonces habría que preguntarse, y creo que lo que podría hacer es que transparente un poco el proceso. Como digo, no sé si parcialidad, pero... ¿No te llamaba la atención, antes de que conteste la segunda pregunta, no te llamaba la atención el rechazo que hubo de muchos ciudadanos cuando fueron seleccionados para integrar una JRV? Sin duda. Pareciera que por un lado hay mucha queja contra los partidos políticos, se pide la participación ciudadana, y cuando de alguna forma se abre, muchos no quieren participar. Sí, ya has planteado una incoherencia que existe, ¿no? O sea, lo que yo decía, nos quejamos, pero a la hora de que nos toque participar y poner nuestro esfuerzo, nuestro grano para participar, pues la gente no quiere. Y esto tiene que ver con lo que decía al inicio, con falta de cultura política, con falta de cultura en valores democráticos que nosotros tenemos, incluso con falta de educación misma, ¿no? Porque si tú ves en otros países, obviamente más desarrollados, eso es un gusto, ¿no? Poder participar, y mucha gente tiene muchas ganas de participar y ser parte de esto, y activarse y hacer civismo y participar para que los procesos electorales sean o cada vez vayan siendo más transparentes. Pero en el caso de El Salvador ves todo lo contrario. Creo que ha sido una queja que se traduce justamente en una incoherencia, porque la gente dice, bueno, los partidos políticos controlan el Tribunal Supremo Electoral y las elecciones y el recuento de votos y todo, pero cuando ya meten a ciudadanos que nunca han estado en partidos políticos, entonces ya viene la queja. Entonces yo creo que ahí hay una incoherencia que habría que analizarnos como nosotros, como ciudadanía, de si lo que estamos haciendo o cómo estamos accionando está buscando lo que nosotros queremos que haya, es decir, algún cambio en el sistema, algún cambio en la forma de hacer política. Este tipo de acciones creo que no abonan a nada. O sea, es decir, el rechazo de la ciudadanía ante esto creo que no abona en nada, al contrario. Creo que tener ese tipo de actitudes, yo la respeto, pero creo que no es ese el camino. O sea, yo creo que en la medida que los involucremos más y participemos más, las cosas pueden ir gestando algunas ideas que pueden en un tal vez, ojalá a mediano plazo, ir generando cambios en el país. Y la segunda pregunta que te decían, tenía que ver con el voto nulo, sobre si sabías que decían, conociendo las falencias y los tramafases, ¿de por qué entonces? ¿Por qué participar? Yo creo que es que a mi juicio yo entiendo que los cambios se hacen en la Asamblea Legislativa. O sea, es decir, reformulo. Las decisiones más importantes, o donde está el poder realmente, es la Asamblea Legislativa. Ahí se decide un montón de cosas importantes para el país. Entonces creo que decir que porque el sistema está corrompido y que así va a morir y por eso vamos a votar nulo, creo que no es ese el camino. Creo que hay que intentar llegar ahí, donde se toman las decisiones con unas personas que entren, diputados, unos partidarios que entren y muestren una forma de hacer política distinta, porque esto hay que decirlo también, es decir, y esto no solo en El Salvador, en diferentes países donde está la figura del no partidario, muchas veces se piensa que porque es no partidario son angelitos y estos porque van por partidos son diablitos. Yo creo que ese sería un error pensar que eso es así. Yo creo que habría que ver y estudiar quiénes son, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, creo yo que desentenderse de la política nos ha llevado a donde estamos. Desentenderse de la cosa pública, desentenderse de lo que pasa en el país, desentenderse de lo que pasa en la Asamblea y de las decisiones que se toman en la Asamblea, y dejar que estos que están aquí lo
hagan lo que quieran, sin vigilancia, sin estar controlándolos, creo que eso lleva justamente a lo que estamos ahora. Pero ¿de qué forma se les puede hacer entender a los partidos políticos que están yendo por el camino equivocado? Antes decías que tenemos que escudriñar, y eso te decía yo, ocupaba la figura, es como meterse en un lodazal e intentar buscar una perla. Cuando yo decía escudriñar me refiero a los diferentes candidatos que hay, pero me refería a estudiar quiénes son, sobre todo su formación, qué proponen, cómo lo van a hacer, de dónde vienen, a eso me refiero, es decir. De acuerdo, pues, pero teniendo en cuenta eso, es decir, más allá de buscar el palo más bonito en el que colgarse, ¿qué más pueden hacer los ciudadanos? Mira, yo creo que hacer una ciudadanía activa, informada, organizarse, estar vigilando, estar controlando cuando veamos que hagan la mala plana, porque ya no podemos hacer nada con esos 582 candidaturas que están compitiendo, ya están ahí, no podemos hacer nada, pero lo que podemos hacer es estar exigiéndoles, controlándolos, vigilándolos, haciendo contraloría social, haciendo activismo, si nosotros vemos algo que no nos gusta, pues estarle denunciando, estarle exigiendo, pero desentenderse de eso y no hacerlo también te lleva a que las cosas estén tal cual están y así sigan. Entonces yo creo que también es un llamado a la ciudadanía, a la población que dice, no, es que yo no quiero ver nada con política, si todo tiene que ver con política, o sea, desentenderse de la política, creo yo que sería más negativo todavía, seguiría golpeándonos. Desentenderse de la política tiene costos muy altos, si no veámoslo ahora, los niveles de corrupción, los niveles de impunidad, los niveles de desigualdad que tenemos en el país, es producto también, no quiero decir que no estoy salvando a los partidos, pero también es responsabilidad de los ciudadanos. Desentendernos de la política nos lleva a estar donde estamos ahora. Veamos el panorama de partidos actuales. Arena, El Frente, Gana, PCN, PDC, CD. Y quedémonos quizás con los principales, con Arena y con El Frente, que incluso ellos han dicho en muchas ocasiones que han hecho, especialmente Arena, un intento de cambio y que han renovado sus bases y que llevan candidatos nuevos. ¿Qué les dirías entonces a esos partidos políticos? ¿Es realmente esa renovación? Yo creo que se ha entendido mal el concepto de renovación, porque renovación no es solo de rostros, no es solo poner candidatos distintos. Lo que yo creo que es renovación, y sobre todo si estamos hablando de renovación política, tiene que ver con la renovación de ideas, con la renovación de liderazgos, con la renovación de propuestas. Pero de nada te sirve tener candidatos de 25 años si están repitiendo los mismos discursos, las mismas acciones que propone el partido hace más de 30 años. Entonces creo que los partidos también tienen mucha tarea que hacer. Y yo, como le dije en una entrevista, los partidos no deberían de ver a las candidaturas no partidarias como una amenaza, al contrario, deberían de verlo como una oportunidad de renovarse, de cambiar, pero de verdad, no cambiar de un rostro, porque si a eso vamos, creo que en estas elecciones pareciera que fuera un concurso de belleza y no un concurso de propuestas. Creo que la renovación va mucho más allá. Yo sí creo que es necesario que se cree un nuevo vehículo, un nuevo partido, un nuevo movimiento, no sé, ahí el tiempo lo dirá, que sea totalmente distinto a lo que estamos viendo, pero que sea renovador de verdad, no que sea renovador solo de rostros, porque el relevo generacional no solo tiene que ver con edad, sino que tiene que haber un relevo generacional cronológico, ideológico también. Estas dos, si van de la mano, juntas, ideal, pero lo principal es el relevo general de ideas, ¿no? Entonces no solo de rostros, no solo de nombres y no solo de edades. Decís un concurso de belleza y inevitablemente pienso en Milena Mayorga. ¿Qué te parece la candidatura de Milena Mayorga? No principalmente digo un concurso de belleza por ella, sino Ajá. porque me refiero a que si tú ves hoy que es voto por rostro, pareciera que todos andan photoshopeando sus fotos y ver quién más bonito se ve, cuando en la realidad es totalmente distinto. Pero bueno, es su derecho político. Ajá. Es su derecho político de participar y ahí sabrá la población si le da respaldo o no le da respaldo. Personalmente creo que no puedo pronunciarme en contra porque estaría yo pronunciándome en contra de sus derechos políticos y no lo voy a hacer. Qué bien que lo hizo, si ella es su deseo hacerlo, parte de sus derechos políticos y como digo, no tengo la calidad para decir o limitarle sus derechos, ¿no? El Frente, por ejemplo, ellos tienen en sus estatutos algo interesante, que después de tantos periodos, son 3, ya no dejan participar, pero luego su renovación es traer a exdiputados, a exministros. Te lo pongo en el caso, como por ejemplo, Benito Lara. ¿Qué te parece? En el caso de él fue ministro de Seguridad y ahora va candidato por San Salvador otra vez.
hay un antecedente muy interesante con él, que es, antes de ser ministro, negoció con las pandillas, negoció con pandilleros de ambas pandillas. ¿Qué te parece también que haya pasado eso en el frente? Bueno, eso tiene que ver con un tema, creo yo, de blindar a aquellos políticos, sobre todo a aquellos políticos que han tenido señalamientos como lo que tú mencionas. Creo que es una forma de blindarlos a través del fuero constitucional que tienen los funcionarios. Creo que, y eso no solo con Benito Lara, lo hemos visto con diferentes políticos que ya los van cambiando para que el fuero siga y el delito siga prescribiendo. Entonces yo creo que eso me parece una actitud totalmente nefasta, una acción nefasta de parte de los partidos políticos, y eso me lleva a decir que aquí como comercial, ¿no?, que habría que revisar la figura del fuero, ¿no? Habría que ver y retomar la función que realmente tiene el fuero constitucional, que no es blindar a políticos corruptos o que cometen delitos, o no es blindar, o no debería ser una tapadera de impunidad, que es lo que en El Salvador se está haciendo. Francisco Merino estaría en contra tuya, por eso. Muchísimos, no solo él. Francisco Merino, por lo de la policía, entre otros, muchísimos. El caso, y volviendo un poco a la sala, me parece interesante, no sé si te diste cuenta, hoy hubo una resolución de la Sala de lo Constitucional que admitió la demanda por la candidatura de José Luis Merino, del FMLN, el actual viceministro de Relaciones Exteriores, que ha solicitado permiso. También este tipo de casos deberían, ¿cómo crees que deberían atajarse mejor? Pues me lleva a lo mismo, o sea, es decir, esta acción particular de este partido, del FMLN, creo yo que viene por la misma línea, es blindar a sus personajes más poderosos, a sus cúpulas, o a los que han tenido señalamientos, o tienen investigaciones o sospechas que tienen alguna acción ilícita. Viene siendo lo mismo, es decir, recordemos que el FMLN el otro año entrega el poder, bueno, no sé si va a continuar, pero los funcionarios de este periodo terminan el próximo año. Entonces, si lo hacemos en cuenta y si pensamos mal, le queda un año de fuero, o un poquito más de un año de fuero. Entonces, quedar como diputado le garantizaría 3 años más de fuero, 3 años de que no lo puedes tocar. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas no deberían de estar pasando en el país. Yo las rechazo totalmente, y son estas cosas las que creo que la ciudadanía nos deberíamos interesar, y por eso creo que no es válida la apatía, no es válida la indiferencia a este tipo de cosas, porque como dije anteriormente, si nos desentendemos de la política, cosas como esas van a seguir pasando por siempre. ¿Y por qué somos tan apáticos los ciudadanos, los salvadoreños? Antes mencionabas la importancia de esta elección, justamente porque la próxima asamblea va a elegir a los nuevos magistrados, pero hay muy poco interés ciudadano, por ejemplo, en la elección de FEDAES, la que va a seleccionar a los otros 15 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vos sos abogada, además, y participás, o podrás participar en esas elecciones. Pero de eso no hay ningún, al menos interés público de la ciudadanía de enterarse quiénes van a ser nuestros candidatos, de los cuales la Asamblea va a echar mano para escoger a la nueva Sala de lo Constitucional. Sí, fíjate que yo creo que este es un tema cultural y estructural que tenemos como país. Creo yo que venimos arrastrando todavía ese miedo de involucrarte, ese miedo de organizarte, porque mucha gente lo asocia con el conflicto armado. Entonces venimos todavía arrastrando eso, y como que nos cuesta organizarnos, como que nos cuesta interesarnos. Y también decía yo, y vuelvo al punto, ¿no? La falta de cultura política también tiene mucho que ver en esto. Y con respecto a la elección de FEDAES, de hecho, en el gremio de abogados hay un abstencionismo bárbaro. Es decir, yo creo que del padrón electoral creo que ha de votar el 25% de los abogados. Entonces desde ahí ya te está diciendo que ni los mismos abogados se están interesando, primero por conocer quiénes son sus candidatos, mucho menos por ir a votar. Entonces yo creo que ahí también, decía yo, falta que pongamos todo de nuestra parte para que esto empiece a caminar, ¿no? Pero si dejas que los mismos de siempre elijan, los mismos de siempre vayan a votar, en mi caso es primera vez que voy a tener la oportunidad de poder votar a través de las elecciones de FEDAE, y con todo gusto lo voy a hacer, porque creo que es importante la participación, y creo que es importante elegir los mejores perfiles que vayan hacia garantizar una independencia judicial, no solo en la Sala de lo Constitucional, sino en la Corte y en las diferentes instituciones. Sí, un poco para ir cerrando esta entrevista, me gustaría que
hicieras una valoración de qué asamblea nos podemos encontrar, según lo que hemos visto en esta campaña, según lo que dicen las encuestas. No te estoy pidiendo que hagas y tragas la bola de cristal, pero ¿cuáles son los panoramas que nos podemos enfrentar con la próxima asamblea? Yo no quiero ser pesimista, pero no lo veo tan alentador. Lo que sí es que vamos a tener que estar vigilantes, aquellos que andamos metidos en esto, no quitarle el dedo al renglón. Creo que nos podemos enfrentar a una asamblea que siga eligiendo por cuotas partidarias las instituciones. Nos podemos encontrar con una asamblea que retrase la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nos podemos encontrar con una asamblea que vuelva a partidizar las instituciones públicas, en este caso que también va a ser otra, la Fiscalía General de la República. Nos podemos encontrar con que tengamos una asamblea que quiera modificar la Constitución para que en el caso de los derechos civiles y sobre todo en caso de principio de igualdad se quiera reformar la ley para, en el caso de los matrimonios igualitarios, por ejemplo. Podemos encontrar con una asamblea que esté limitando los derechos y esté atentando contra los derechos y la vida de las mujeres en El Salvador. Nos podemos encontrar también con una asamblea, si quedan, por ejemplo, candidatos no partidarios o si quedan nuevos candidatos o nuevos rostros en los partidos que tengan propuestas concretas y que no se deban a sus cúpulas, podría eso generar algún quiebre, pero pues al final todo es por aritmética legislativa, lamentablemente, y quien tenga los votos y quien logre negociar esas negociaciones a veces que no conocemos, sacan este tipo de situaciones que yo creo que nada, todo lo que dije anterior, yo creo que nada abona al país y nada, al contrario, sería un retroceso bien grave que El Salvador estaría dando si nos llegamos a encontrar con una asamblea de ese tipo, y no solo si nos llegamos a encontrar, sino que si aprueban o hacen ese tipo de cosas. Yo creo que lo que nos toca es estar vigilantes, lo que nos toca, por ejemplo yo, es ver quiénes tienen propuestas claras, concretas, sus perfiles, quiénes son, de dónde vienen, y que adquieran un compromiso ante la ciudadanía, y una vez ya están en sus curules, pues empezar a estarle contando las costillas, a estar haciendo Contraloría Social, porque digo, eso es lo que nos queda. De ahí, bueno, los siguientes pasos dirán, o el tiempo más bien dirá los siguientes pasos que surgen, si surgen nuevos partidos, si surgen nuevos movimientos, ojalá que así sea, pero que realmente sean diferentes a lo que hemos venido conociendo hasta ahora. ¿Vos estabas luchando para formar eventualmente un partido político? De momento no, pero sí me gustaría que en El Salvador surgiera algo nuevo, ¿no? Algo nuevo, algo plural, algo íntegro, algo que logre es decir, que logre tener personas que piensen y actúen distinto. Los movimientos que encabezan Johnny Wright, Sol y Nayib Bukele encajan con ese deseo que tenés o con ese paradigma de partidos políticos que esperarías. Particularmente el de Nayib no. Y esto lo hago a partir de las diferentes acciones que han tenido, ya sea uno como alcalde y el otro como diputado, en los diferentes escenarios donde se han movido. Yo no estoy a favor de ir a una institución y jalar gente, llevar a una institución e ir casi que a amenazar a un fiscal de la República. Yo no digo que no puedas exigir tus derechos, yo no digo que no puedas contarle las costillas a los funcionarios, pero acciones como esa me parecen totalmente nefastas y yo creo que no es esa la vía para intentar resolver conflictos. Entonces, con esas acciones de ese tipo yo no me siento cómoda, no creo en esas, por lo tanto no creo que en el caso puntual no me veo representada en un movimiento como este. Respeto lo que están haciendo, pero no creo que por ahí vaya la vía de ese cambio, ese nuevo movimiento, ese nuevo partido, no sé qué sea lo que surja, que logre generar un cambio positivo, por lo menos impactar, porque el cambio no va a ser de la noche a la mañana, no va a ser una legislatura, es decir, no van a ser 3 años. El cambio, o sobre todo los cambios sociales, son procesos y llevan incluso hasta décadas. Con el de Johnny creo yo que ahí sí quizás lo vería yo con posibilidades muy grandes posibilidades que logra hacer eso que se busca, ¿no? Ojalá si salen más, que bueno, pues, pero creo que a través de las diferentes acciones que él tomó en la asamblea, se pudo notar que no estaba siguiendo la cúpula de su partido, por ejemplo, que tenía un voto razonado, y eso creo que son
situaciones en las cuales vos puedes decir qué tipo de persona tenés enfrente, por ejemplo, a través de sus acciones, no a través de lo que dice, sino a través de sus acciones. Y creo que yo el movimiento que le veo que puede llegar a ser un partido político, ojalá, como digo, que no solo sea este, sino que salgan otros, porque entre mayor pluralidad existe, pues mejor, ¿no? Bueno, Lucía, muchísimas gracias por haber venido a la azotea electoral. Gracias por ayudarnos a entender en esta semana de reflexión un poco más el panorama y para que la gente esté mejor informada de cara a las elecciones. Gracias, Lucía. Gracias, César. Un gusto estar acá. Buenas noches. Y a ustedes los esperamos mañana a las 6 de la tarde. Mañana les prometemos intentar ser puntuales para un nuevo programa de azotea electoral desde la revista Factum. El proceso y este programa que intenta tener un poco más de análisis de cara a las elecciones legislativas y municipales del próximo domingo 4 de marzo. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Hombre, César, gracias por la invitación.